Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una guía de asalto de facción, ¿vale? Nos vamos a centrar en el grado 5 y grado 6 y diréis, ¿por qué? Bien, grado 5 y grado 6 son los únicos donde podemos conseguir, a ver si soy capaz de darle alguno. Bueno, voy a tener que entrar. Sí, todo lo que tú quieras. Le damos aquí mismo las recompensas estas de aquí, ¿vale? Que nos dan, a ver si soy capaz de darle, ahí está, estas fichitas. No solo estas, sino también las doraditas, que sirve para conseguir cosas en el mercado gris, ¿vale? Bien, vamos a ir al mercado gris. Vale, tenemos que cada beta de peli de miedo, así es como se llama, cuesta 35.000 fichitas de calavera plateada, ¿vale? Por así decirlo, o llave de traslado de facción. Y el cuchillo de carnicero de Arab cuesta 6.000, ¿vale? Pues os voy a enseñar la forma de sacar estas fichas, que bueno, básicamente se trata de derrotar a los gobernadores, ¿vale? Al Negan no merece la pena porque solo nos dan este tipo de fichas, las moraditas, o sea, las plateadas, moraditas, azules, como preferáis llamarlo, y pues como que no conviene, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 nos lo pasamos por el ojete, ¿vale? Olvidaos de ellos. Eso pues, oye, si eres un personaje, si eres un jugador nuevo, pues relativamente vale, inténtalo, porque entre no sacar nada y sacar algo, pues mejor saca algo, ¿vale? Pero los veteranos tenemos que ir a grado 5 y grado 6. Y os digo cómo funciona. Bien, vamos a entrar aquí. Y aquí hay un botón en los personajes que nosotros llamamos BDA, que se llama botón de daño automático, ¿vale? Que es esto que estáis viendo aquí. ¿Qué dice? Completa automáticamente bloqueado. Completar automáticamente bloqueado. Causa 4 millones de daño con un ataque, es decir, con uno del tirón. No vale, le hago 2 millones y luego otros 2 y se desbloquea. No, no, tienes que hacer 4 en un ataque para desbloquear la función completar automáticamente. Bien, pues vamos a hacerlo aquí con este, ¿vale? Vamos a empezar con Bruce, como podéis ver es amarillo, y yo lo que recomiendo es que uséis este tipo de equipo. Ni más ni menos. Tie de líder, Dwight, Connor, Negan y la nueva personaje que es Brutal Roadie, ¿vale? Vamos a darle. Nada más empieza el combate, lo que vamos a hacer es centrarnos en este tío, en Bruce, y todos los ataques van a ir para él, ¿vale? Vamos allá. Atacar. Le hago clic a él, auto, y ya no toco nada. No hago clic a la pantalla para que vaya más rápido cuando mis personajes tienen la carga de adrenalina, porque cuando lo hago, automáticamente el marcador se quita y entonces atacan al azar. Y no, yo quiero atacarle a él, ¿vale? Simplemente vamos metiéndole daño, y con este equipo en cualquier momento le hago tanto daño que cumplo con el objetivo de los 4 millones, ¿vale? Cierto es que puede salirme en un intento mal y me los mate, o a lo mejor no, ¿vale? Pero vais a ver cómo funciona. De momento le he quitado 600.000 de 4 millones. Y de 600.000, 700.000. Y de 700.000... Ahora que estoy justo grabando me va a dejar mal el puto juego de mierda, ¿sabes? 900.000. Vale. Efectivamente sí, me está dejando mal. De 900.000 paso a 1.200.000. Connor creo que va a aguantar bastante bien. Vamos a ver. 1.400.000. Y ya estoy viendo que es la maldición del creador de contenido. Lo haces sin grabar, todo sale bien, todo sale perfecto. Te pones a grabar para hacer un tutorial, para hacer una guía, para decir, hostia, voy a ayudar a la gente. Justo te sale mal, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias. No voy a hacer los 4 millones ni de coña, obviamente, así que le voy a tirar a huir. Esto, como ya he dicho, suele pasar. Hay veces que no sé por qué, me da la sensación de que Scopely manipula los gobernadores y hay días que son más fuertes que otros. Vamos a intentarlo otra vez. Y ya he gastado un ataque que no me gusta. Eso sí, en el momento que yo desbloqueo el completar automático, lo voy a tener disponible durante 48 horas. Es decir, mañana... Perdón. Yo hago el botón automático, lo desbloqueo. Mañana puedo seguir usando el botón automático. Pasado mañana también. Eso significa que mañana y pasado mañana vengo aquí, hago así, clic, y me derrota al jefe del tirón. Y me da todas las cajas, ¿vale?
al siguiente día, al tercero, cuando ya han pasado las 48 horas, esto se vuelve a bloquear y tengo que volver a iniciarlo. Y otras 48 horas que podré usarlo y se vuelve a reiniciar. Y así sucesivamente, ¿vale? Vamos a intentarlo otra vez, a ver si es que ahora me sale bien. Tengo la suerte que me salga bien porque ya es mala suerte que quiera hacer una guía y poner un buen ejemplo para que sepáis cómo hacerlo y me salga mal. Pero bueno, vamos a ver. Luego os enseñaré cómo derrotar al gobernador de forma rápida y sencilla, ¿vale? Por favor, ¿podéis dejar de tocarme las narices? Se ve que no. Vale, a ver si tengo la suerte. A ver si tengo la suerte de que me salga bien. Porque si no, no tiene gracia. La gracia es que salga bien. ¿Vale? El equipo básicamente se trata de meter quemadura, 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 quemadura. Y de vez en cuando metes algo de hemorragia, ¿vale? Mira, ahora tengo 2.400.000 de daño. Vale. A ver, seguimos metiéndole. El enemigo ahora tiene medio millón, no, ya ha pasado a 1.134.000 de quemadura. 1.134.000 de quemadura, que lo podéis ver ahí a la derecha cuando se le pone, ahí está. Y 8.000 de hemorragia, que eso me da igual, eso es de adicional, ¿vale? Le sigo pegando. Ahora tiene 2.200.000 de quemadura. Vale, ahora ya me da igual porque Connor va a aguantar y este se va a llevar los 4 millones de daño tranquilamente. ¿Veis? Le hago 4 millones, ahora le hago 7 millones. Pasamos al siguiente turno. De 7 millones le hago 9 millones. La barra de vida cae drásticamente. Ahora me ha salido bien, aunque como podéis ver me ha matado a medio equipo. Y me da igual, Connor va a aguantar y él se va a morir. Siempre y cuando no se cure la quemadura. Le quedan 3 turnos, yo creo que en 3 turnos acaba muriendo. Ahí está. Le sigue bajando la vida. Connor me sigue aguantando, con lo cual perfecto. Ya llevo 13 millones de daño. Sigue teniendo 2.200.000 de quemadura. Ahí está, pasa otro turno. Y ahora en el siguiente turno, pues si no se muere, poco le va a quedar. Poco le queda. Bueno, pues nada, igual no lo consigo matar. Pero mirad cómo lo he dejado. Lo he dejado tiritando. Le acabo de hacer unos 18 millones de daño. Antes le había hecho en el primer intento 2 millones. Eso quiere decir que en este intento le he hecho unos 16 millones de daño. Con lo cual el BDA, el botón de daño automático o el botón automático, lo tengo desbloqueado para mañana, que simplemente entro en el juego, le doy al botón, clic, pum, derrotado y me da las cajas. Y pasado mañana lo mismo. Y ya al siguiente día pues nuevamente tengo que volver a intentarlo, ¿vale? Y esto aplica a todos los jefes. A todos los jefes de grado 4 y de grado 5 y en general de todos los grados. La única diferencia es que los de grado 4 y grado 5 son más difíciles. Y hay algunos que son, yo diría que muy difíciles. No voy a decir, ni siquiera me voy a atrever a decir prácticamente imposibles, aunque alguno hay, de que es muy difícil desbloquearle, ¿vale? El daño automático. Mirad, yo aquí he hecho 17.570.756 de daño y me da todas las cajas. Ahora vuelvo ahí y ya tengo el botón de daño. ¿Y qué me dice? Usa energía para completar de forma automática este combate de jefe y causa 17.465.000. Vamos, muy parecido al daño que le acabo de hacer ahora, ¿vale? En el grado 5, sin embargo, como podéis ver, ni yo ni mis compañeros hemos conseguido matar a esta tía, a Lily, ¿vale? Resucita, creo que te decapita, te mete un montón de cosas, no sé si te mete ofuscación, te mete confusión, te mete un montón de cosas, ¿vale? Y es muy difícil, esta tía es más difícil de matar que el propio gobernador, ¿vale? Porque el gobernador tiene truco, esta pava no tiene truco, tienen que sacar algún personaje dentro de poco que sea de la alineación ocultos para ayudar, porque con este equipo no te lo pasas, y este equipo es el mejor que puedes construir para pasarte a esta tía. Bien, vamos a desbloquear ahora el botoncito fácil, ¿va? Es que este es relativo también, este da fallos, ¿vale? Hay veces que no se consigue a la primera ni a la segunda y a veces ni a la tercera, pero el mejor equipo que yo he podido construir es este. Conrad, Rick de paisano, Andrea, Rick y Tyrese, ¿vale? Vamos a intentarlo, la verdad es que me da bastante miedo porque sí, es muy probable que a la primera no me salga. Hacemos lo mismo, nos centramos en él. En el del medio, pum. Aquí si podéis ver que ya tiene a alguien muerto es porque mis compañeros de facción lo han intentado y seguramente le habrán matado a alguno, ¿vale? Aquí tenemos que hacer también 4 millones de daño. Y aquí dependemos muchísimo de la suerte. Con el equipo que yo os estoy enseñando dependes de mucha suerte. Hay veces que funciona y veces que no. De momento tengo medio millón de daño. Yo digo que muy probablemente no lo consiga, pero ojalá sí.
nos centramos en el del medio, ¿vale? Aquí el truco es que cuando Tyrese pegue, pues se lleve alguno de los dos, el de arriba o el de abajo, de gratis. Pero, nuevamente, no tocamos nada de la pantalla, dejamos que vaya solo, ¿vale? De momento llevo 1.000.000, no está mal. Vale, 1.200.000. Vamos a ver si tengo la suerte de poder pasarlo y de conseguirlo a la primera. 1.300.000, quedan 3 minutos 20 segundos. Muchas veces me quedo a 200.000 de hacer los 4 millones. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno, ¿no? A lo mejor vosotros tenéis armas mejores que las mías, o mods mejores que los míos, y obviamente pues les hacéis más daño. También os recomiendo, que me acabo de dar cuenta ahora, que siempre que hagáis esto, aquí arriba a la izquierda pone potenciadores actuales. Muy recomendable que tengáis los territorios que dan crítico, probabilidad de crítico, los que dan daño, defensa y vida, ¿vale? Todo suma. Aquí, como podéis ver, ya me ha matado a 2, tengo 2 millones de daño, ya sé que no lo voy a conseguir. En este intento no lo voy a conseguir. Y no lo voy a intentar más veces porque el ejemplo ya lo he puesto, ¿vale? Aquí, como ya he dicho, a veces funciona y a veces no. Hoy no quiere funcionar. Y ya he perdido un ataque antes, con lo cual, ojito. Vale, lo que voy a hacer es seguir hasta que termine el combate y nos iremos al siguiente, que será el gobernador. Y ahí vais a ver el truquito y espero que funcione, porque también de vez en cuando funciona o no funciona. Pero ahí sí que es verdad que con el gobernador tiene truco y es relativamente más sencillo que otros. Aquí pues nada, 2.800.000 de daño. Queda nada, 50 segundos. No lo voy a conseguir, me voy a quedar a 3 millones y pico. Una lástima, pero bueno. También soy un poco ansias y podría haber hecho lo que estoy predicando, ¿no? O lo que os estoy diciendo que hagáis, que tengáis los territorios, porque cada busteo, cada bufo cuenta. Yo solo tengo aquí los de coger objetos, que aquí no me sirven de nada, y uno de probabilidad, con lo cual, pues obviamente, veis, 2.995.000, se me ha acabado el tiempo, no me da ninguna caja, bueno, no pasa nada. Cabe recalcar que estoy en el grado 6, ¿vale? En el grado 6, o sea, el más fuerte de todos. Vale, vamos a ir al gobernador. Este es el equipo que tengo. Tengo a Tie de líder, a Shiva, que va a servir para duplicar la hemorragia, a Roadi, que sirve para duplicar, creo, la quemadura y la hemorragia, no sé si la llega a duplicar. Tengo a Dwight, que lo que hace es meter un turno más la quemadura y la hemorragia. Y luego tengo a William, que me mete vitalidad adicional y me cura de vez en cuando. Le damos y lo primero que hay que hacer es centrarse en el foco delantero. ¿Veis? Aquí, a esto, a lo que es del símbolo amarillito. Una vez derrotéis el foco, el gobernador, que sale por ahí y se esconde, dejará de esconderse. Entonces automáticamente hay que atacar al gobernador. Mister, y el tío que está pilotándole, no te preocupes de él. Mira, el foco ya está casi muerto. ¿Veis? Ahora rápidamente me centro en el gobernador y a meterle con todo. Quemadura, hemorragia, quemadura, hemorragia, quemadura, hemorragia, turno, 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 turno. Así sin parar. Esto que estáis viendo es el ataque que él tiene, que te hace 5 ataques seguidos, que la verdad es que es un engorro porque te hace perder tiempo. Se me ha muerto Dwight, no pasa nada. Aquí lo importante es Roadi y Shiva. Mientras no se te mueran ellas, todo bien. Vale, de momento 105.000 de hemorragia tiene y 11.000 de quemadura. Vamos a ver qué pasa. Él mete los 5 ataques. Golpeamos. Ahora tiene 206.000 de hemorragia. Ahora 400.000 de... A ver, que no me da tiempo a verlo. 400.000 de hemorragia. 800.000 de hemorragia. Vale, va subiendo, obviamente. Me ha matado... Es que me está saliendo mal, tío. Qué mala puñetera suerte tengo. Cada ejemplo que quiero poner me sale mal. Pero bueno, ahí está. 1 millón de hemorragia. Ya veis, arriba a la izquierda, que he superado los 4 millones. O sea que el botón automático ya lo tengo hecho. Shiva sigue metiendo laceración. Ahora tiene 3 millones de hemorragia. Como podéis ver, la barra de vida le está cayendo drásticamente. Con lo cual, pese a que no me ha salido perfecto porque se me ha muerto Roddy, pues ahí tiene. No le estoy matando con la quemadura, pero es que me lo estoy... Ya está, me lo he cargado a base de hemorragia, ¿veis? 22 millones de daño en total. Ahí está, ¿veis? Como lo he derrotado, pues me da todas las cajas, ¿vale? Siguiente. Ahora le doy botón automático.
22.271.000, prácticamente lo que le he hecho. Vale. Ahora también puedo sacar el de aquí, pero el de aquí... ¡Ay! El de aquí es difícil también, ¿eh? El de aquí es que es realmente difícil. Para mí sí, porque no tengo estos personajes muy subidos, con lo cual me cuesta mucho. Yo aquí lo que suelo hacer en el grado 6 es sacar el botón automático de este, el del Negan y este, aunque ya veis que la suerte no me acompaña. Me quedan 4 de 8, así que lo que voy a hacer es lo mismo, pero con el grado 5. Si con el grado 6 lo consigo, con el grado 5, que es un poco más fácil también. ¿Veis? Me voy a ir otra vez al Negan, lo tengo desbloqueado porque ya han pasado las 48 horas. Entonces le voy a dar a atacar y voy a hacer lo mismo. Al foco, pum, del tirón. A ver lo que me dura. Mister, la metralleta y el foco de abajo. Ya lo habéis visto, no hace falta. Centraos en el foco delantero, que cae rapidísimo. Y automáticamente, cuando podáis, ahora ya puedo, directos a por el gobernador. ¿Veis? Ahora ya no tengo que hacer nada. Simplemente esperar a tener suerte y disfrutar de la masacre que le voy a hacer. ¿Lo mataré con hemorragia o con quemadura? Tiene 17.000 de quemadura y nada de hemorragia. Veremos a ver qué pasa. Ahora tiene... Es que no me da tiempo a verlo, leches. Sigue teniendo 17.000 de quemadura. Ahora es cuando empieza. 22.000 de hemorragia. 22.000 de hemorragia. A ver, 48.000 de hemorragia. Quemadura no lo estoy metiendo y eso me preocupa bastante. No tengo que hacerle 4 millones de daño, sino 2 millones de daño. Al ser grado 5 es menos. Vale, 11.000 de 96.000. Pues espera, es que se descontrola. 22.000 de quemadura, 118.000 de hemorragia, 268.000 de hemorragia y 44.000 de quemadura. Y me está matando bastante fácil el muy asqueroso. A ver, 800.000 de daño lo estoy haciendo. 1.200.000. Al siguiente hago 2 millones. No, 1,5 millones. Con sacar el botón... Ahí está, ya está. El botón automático me sirve. 2 millones de daño. 253.000 de hemorragia. 358.000 de quemadura. La quemadura ya no se la voy a poder seguir aumentando porque no tengo a Roddy. Y tampoco la hemorragia porque es que es asquerosamente raro este modo. No lo entiendo. No lo he matado, he perdido. Me ha matado él a mí, de hecho, pero mirad. Tengo todo desbloqueado y le he hecho 5.111.000 de daño. Entonces yo ahora voy, le doy el botoncito. 4.485.000. Te baja siempre un poquito de daño. Pero bueno, tengo el botón automático. ¿Qué significa? Que yo mañana cuando entre reclamaré los premios que estoy ganando hoy, porque siempre te los da un día después. Y mañana simplemente le daré aquí, completar automáticamente y ya está. Ya tendré las cajas. No me tendré que preocupar de nada. Vale, ahora vamos con este que es facilito. Tampoco tengo el botón. Como podéis ver, uso el mismo equipo porque se quedan guardados tanto para un gobernador como para el otro. Le doy a atacar. Aquí tendré que hacer 1 millón y pico de daño. Efectivamente, 1.450.000. Este yo creo que sí que lo voy a sacar. El otro vale. Pega más fuerte. Tiene más vida, más defensa. Pero a este sí que le voy a sacar yo el botón automático. Yo creo que a la primera. Ya llevo casi medio millón de daño. Ahí está. Vale, 600.000. Sí, este es mucho más fácil. Aquí las cajitas aseguradas. Seguimos dándole 900.000. 1 millón ya. O sea que a la siguiente 1.200.000 seguramente. A ver. Pues sí, 1.200.000. Y ahora ya directamente paso el 1.450.000. Ahí está. Botón automático desbloqueado. Y esto ya es bucle. Esto ya es, a partir de ahora, hacerlo así, ¿vale? Que tenéis alguna duda, venís al vídeo y lo miráis. A ver cómo era lo que dijo Mister. Ah, sí, esto. Pongo el equipo, le preparo unos mods, le pongo una bonita arma, así que meta bien de daño, pum, y lo mando al frente. Habrá veces que te salga bien, habrá veces que no. Bueno, ya podéis ver que a mí justo quiero hacer el vídeo y me sale mal. Aún así, estoy enseñando cómo se hace. ¿Que habrá alguien que se haga mucho más daño que yo? Pues oye, enhorabuena. Yo no soy el mejor jugador, aunque todos sabéis que sí. Pero bueno, yo al menos os traigo la guía y ya cada uno que se apañe, ¿vale? La guía va a estar ahí. El que quiera que le eche un vistazo y el que no, pues que no lo haga, no pasa nada.
Y nada, ahora simplemente me toca esperar. Le podría dar a huir, pero me da miedo de que al huir no me lo cuente, ¿sabes? O sea que simplemente lo dejo pasar y hasta que se acabe el tiempo. O que me mate o lo mate yo antes. Ya está. Simplemente. Después de este, pues me iré al difícil. Al difícil del grado 5, quiero decir. Que no al difícil del grado 6, que ese pues es más difícil. Y poquito más, ir sacando cajas. Yo saco alrededor de 12, 14 cajas. Si tengo mucha suerte saco más o saco menos, ¿vale? Depende también porque son 8 intentos. Luego puedes seguir aumentando un intento, pero creo que son 100 de oro. Yo no me gasto 100 de oro en un intento, vamos, ni de coña. Ya no me queda oro. Y tampoco me preocupa, la verdad. ¿Es posible que aquí sí que llegue a los 4 millones? Sí, aquí sí, ¿verdad? Claro, como este es más fácil que el otro, porque es más débil, a la primera pues casi que le saco 4 millones. Y ni eso, me quedo a las puertas, ¿verdad? Me quedo a... Sí, ¿a cuánto? A 3.882.000. Ah, no, mira, sí, al final le he sacado los 4 millones. Bueno, aquí, botón desbloqueado también. Vale, como podéis ver, estos también dan esto de aquí, ¿vale? Esto es para ir a por el arma de Arab. Y esto es para ir a por los beta, que valían, ya no me acuerdo, 30.000 o algo así de esas fichitas. Vale, vamos a ir ahora por el difícil. Nuevamente sigo usando el mismo equipo. Pum, atacar. Me centro en el del medio. Full auto, sin tocar nada. En este caso hay que hacerle 1.550.000 de daño. Que bueno, teniendo en cuenta el equipo que estoy usando y que este es más débil que su compañero de grado 6, sin problema. Eso sí, tengo que tener la suerte de que empiece a meterle rápidamente la hemorragia y la quemadura. Ahora tiene 9.000 de hemorragia, 31.000 de quemadura. Ahora tiene 9.000 de hemorragia, 62.000 de quemadura. 124.000 de quemadura, 17.000 de hemorragia. En el siguiente, aquí no tengo a alguien que duplique la hemorragia, con lo cual solo puedo duplicarle la quemadura. Y ahora tiene quemadura que no veo, 249.000. Vale, 249.000. Sigue teniendo 249.000 porque Roddy, no sé por qué, cuando golpea hay veces que no duplica, cuando debería hacerlo siempre. Ahora se ha duplicado, tiene 420, ya está, ya se ha descontrolado. Ahora tiene 989.000 de quemadura. Y bueno, es que ya se descontroló, 1.900.000. Ya le he hecho 3 millones cuando lo suyo era hacerle 1.550.000. Y nada, esto ya, mirad la barra de vida. ¡Pum! A menudo cacho le he quitado. La verdad es que la Radi esta ha sido una gran inversión, tú. He tenido suerte de sacarla. Solo para sacarme, pues lo que dije, las misiones, entre comillas, las misiones, los bosses estos de los gobernadores. Vale, este ya está. Ahora lo voy a intentar. Creo que este ya estaba, sí, desbloqueado. Este desbloqueado. Este, a ver, desbloqueado también. Esta ya sé, a ver, coñi. Esta ya sé que no puedo desbloquearlo, porque con el equipo que tengo no soy capaz, me mato yo mismo. Y aquí pues voy a intentarlo. Voy a intentarlo, a ver, vamos a darle. Pasa una motito, como no. Y aquí pues la verdad es que no las tengo todas conmigo. Tengo que hacer 1,5 millones. Pero... Ah, claro, que aquí tenía pendiente subir al Pete Anderson. Claro. Es que si Pete Anderson... El enemigo es verde, Pete Anderson es el único rojo que tengo así decente para usar aquí. Muy verde. Aún así, bueno, veremos a ver. Si hay suerte y por lo que sea le saco el 1,5 millones. Y con eso el botón automático para mañana y pasado mañana. Pero que va, me mata Pete Anderson y ni de coña le voy a sacar yo el 1,5 millones. No. Vamos a seguir intentando. Lo confundo, eso está bien. Más que nada para que no me resucite a nadie. Bien. He resucitado a Pete gracias a Aaron. Pero... ¿Qué va, qué va? Hombre, lo bueno es que si consigo quitarle la poca barrita de color verde que tiene, paso a la siguiente etapa, se me reinicia el tiempo y eso me puede dar la suerte de desbloquear el botón. Pero es que no le estoy haciendo mucho daño, la verdad. No le estoy haciendo mucho daño. Le queda 1.300.000 de vida. Y me quedan 2 minutos 30 segundos.
Ah, bueno, ya casi llego al 1,5 millón, Igual tengo la suerte y lo saco. Ah, pues sería la hostia, la verdad. Vamos a darle un poquito más fuerte. Vamos. 1.400.000. Me lo saco, Vamos a la siguiente. A la siguiente. Listo, ya está. Vale, pues otro botón automático que tengo desbloqueado. Perfecto. Entonces para mañana tengo del grado 5 el boss fácil, medio, difícil y el gobernador. Esos son 4 bosses. Y dan 3 cajas por cada uno de ellos. Esos son 3 y 3, 6. A ver, estoy haciendo bien el cálculo. No estoy haciendo bien el cálculo porque cajas solo cuentan las moradas. La grande no la cuentan. Entonces son 2, 4, 6, 8 cajas. 8 cajas, sí, porque la caja de hacer X cantidad de daño no te la cuenta. Te cuenta la otra. Mira, probablemente lo acabe matando y se reinicie. Madre mía, pues esto va para largo entonces. Ahí está, yo creo que ya se tiene que morir. Ahí está, se muere. Pues le voy a hacer algo más de daño de lo normal, ¿no? Voy a dejarlo en automático así para no... Pues si me tiene que matar, que me mate, ¿sabes? Bueno, pues nada, va a ser un poquito más largo de lo normal. Es lo que tienen las guías, también os digo. Hacer una guía de 20 segundos, aparte de que no tiene ningún sentido, porque tienes que decir muchas cosas, ciertos detallitos y demás, pues nada, lo que hay, lo voy a tener que dejar así. Es que son 4 minutos, tú. 4 minutos de combate. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué tal os va? ¿Qué tal el día? ¿Las clases bien? Ay, que solo me siento en estos casos, Dios mío. Yo creo que sí, le voy a dar a huir, me la voy a jugar y a ver si me lo cuenta. Ojalá que sí. Ojalá que sí me lo cuente. Voy a darle a huir. Por favor, cuéntamelo. Has perdido, vale, muy bien. Sí, vale, me lo cuenta, menos mal. Uf. Vale, esta de aquí, esta cajita, no me falta una de aquí. Veis que pone 1 de 2. Cuando mis compañeros de mi facción derroten al normal, esa cajita que me sobra, o sea, que me falta, mejor dicho, me la darán, ¿vale? Y ya estoy a 0 de 8, así que no puedo hacer más intentos. Podría coger aquí, irme y decir, no, este no. Y decir aquí, ay, es que me falta, lo voy a intentar comprar 100. No. Aquí no se compra nada. Yo creo que ya ha sido bastante largo e intuitivo el vídeo, así que por aquí lo dejo. Tengo 7 cajas aquí, que lo pone aquí donde veis las cajas. Es que no me deja seleccionar para que lo veáis. 7 del grado 5 y 4 del grado 6. 7, 8, 9, 10, 11 cajitas. ¿Veis? Por ahí anda. 11, 12, a veces 16 si se da muy bien, pero eso ya es muy difícil. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo con vuestra facción para que se informe sobre los eventos, la importancia de Sofía, que es un gran personaje, y sobre todo sobre la guía de, espera que lo mire, asaltos de facción. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.